hace muchos años, antes de especialmente ejercer la psicología, yo trabajé durante un largo tiempo en una empresa privada que era servicio al cliente, era venta. Y yo siempre recuerdo, bueno, fui escalando y llegué a ser supervisor de equipo. Y yo siempre recuerdo que la empresa tenía esta política que seguramente la conocemos y la tenemos gastada, que es el cliente siempre tiene la razón. Ajá. Cualquier empresa de venta siempre tiene como que eso. Incluso hay empresas que lo tienen como un letrerito. Ujú. El cliente siempre tiene la razón. Y honestamente, a mí a veces esa política me frustraba y me molestaba muchísimo como supervisor, porque bajo esa premisa, el cliente se escudaba para faltarle respeto a mis supervisados, le faltaban el respeto, los ofendían. Entonces, la política de la empresa era: el empleado tiene que guardar silencio, el empleado tiene que aguantar, el empleado no le puede devolver la ofensa. El empleado podía estar llorando, Ujú. el empleado podía estar llorando de la frustración, del coraje, pero tenía que aguantar, porque el cliente siempre tiene la razón y no vamos a perder un cliente, tienes que aguantar. A veces quizás lo más que se podía hacer era pues que el supervisor o el gerente resolviera el problema, retiramos al empleado, pero el empleado tenía que haber aguantado el golpe, el cantazo. Y honestamente, yo siempre veía eso y lo reconocía como una práctica pésima, pésima de bienestar o de, ¿verdad? De salud mental en lo que es el trabajo. Ujú. Con esta anécdota en mente, me gustaría entonces abrir la conversación de este episodio porque hay un montón de prácticas que no sabemos que influyen en el tema de salud mental en los trabajos. Claro. Cosas que las organizaciones deben o no deberían hacer, o permiten o no deberían permitir, precisamente para poder tener una empresa psicológicamente saludable. Sí, gracias por esa anécdota. Yo creo que pudiera ser alguna de las que pasan en las compañías. Yo creo que, yo creo que una de las cosas que pasan en las compañías es que, no son todas, pero creo que, como dicen por ahí, la soga parte por Por lo lo más más finito finito. y es más fácil decir, es que los empleados o empleadas esto y aquello. Que de nuevo, eso puede pasar, ¿no? Hay personas que quizás no cuentan con las competencias o tienen unos comportamientos contraproducentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero atado a tu punto, creo que hay prácticas organizacionales que sí impactan la salud mental de la gente, ¿verdad? Y por ejemplo, de arranque, contraté a esta persona y el proceso de onboarding, el proceso de entrada a la organización, fue un día, le dieron un par de charlitas, la misión, la historia de la compañía y mira, mañana empiezas ahí. Que eso lo he Entonces, escuchado también, que te viene y te presenté a fulano de tal de tu área, mira para que le enseñe, eso para que mismo, le enseñe eso a mismo, un empleado u otro. eso mismo. Pues entonces, contratamos a la persona, la pusimos en su área de trabajo, el onboarding fue pobre, 1, 2 días, pero la mayoría de las veces un día nada más. Ajá. Obviamente la persona pues entró a la organización con entusiasmo, quiere hacerlo bien, pero como decimos por ahí, esta frase yo la tengo quemada, lo tiraron a los leones. Y esta persona se presume que se adapte. Eso es una mala práctica. De nuevo, genera ansiedad, genera preocupación, genera estrés. Yo quiero hacerlo bien. Entonces, si le añadimos el elemento de que, por ejemplo, yo voy donde ti, oye, te digo, oye, mira, Javier, tengo dudas con esta tarea. A mí nadie me enseñó, yo aprendí solo o sola. Ya entre sí. Entonces se da esa dinámica en el trabajo de que, es que, es que estos son muchas vertientes. Ahora le meten el tema de las generaciones. Es que las generaciones de ahora son frágiles o son débiles, Ah, porque a mí nadie me enseñó y aprendí solo. Entonces se pretende, y eso es una práctica malísima, el que tú no tengas un proceso de onboarding saludable, de capacitación, que esta persona, de nuevo, no va a entrar 100% preparada, porque hay unos elementos de socialización, ok. hay unos elementos ¿verdad? De atemperarse o acostumbrarse a la cultura organizacional, eso le va a tomar su tiempo. Pues, Y es pues súper común, ¿no? eso, Más común de lo que uno eso pensaría. es súper común, eso es súper común. Otro tema que yo veo bastante es el tema del feedback. El feedback, si lo puedo definir de manera sencilla, es que yo le doy una información a una persona para que pueda desarrollarse y crecer en la organización, ¿verdad? La persona puede
tener unas áreas de oportunidad que yo lo voy a apoyar a través de una comunicación y darle seguimiento hasta que las mejore, o que el feedback sea de refuerzo. El refuerzo es que yo vi que Javier atendió esta llamada de un cliente difícil, lo escuchó, no lo interrumpió, una vez, ¿verdad? Le validó cómo se sentía por la queja, le, le trajo herramientas o alternativas para manejar la situación y la persona salió satisfecha. Pues, ¿verdad? Bien pocas veces se refuerza específicamente lo que hiciste. Acuérdate que el propósito del feedback es, si lo llevamos a psicología, reforzar la conducta Para que se para que se repita, repita, pero la claro, persona tiene que saber qué va a repetir. claro. Entonces, por ejemplo, un feedback es, buen trabajo, pero no sé exactamente qué buen trabajo. O sea, O- pero yo no necesito, pero- perdona, yo no necesito, para entenderlo bien, yo no necesito como empleado, digo, para que, otra vez, para que lo veamos desde el punto de vista del empleado que lo espera o que lo necesita y desde el punto de vista del supervisor. Yo no necesito como supervisor separar pensando en que la logística del horario y del trabajo no me lo permite tanto, no es tan cómodo, no, tan fácil. Yo no necesito como supervisor separar una media hora, una hora completa contigo para darte un feedback de cómo hiciste el approach con ese cliente por teléfono. puede ser Se informal, puede ser algo más informal, claro. pero ¿qué elementos tiene que tener entonces ese feedback para Si lo, pa si lo pa divido en categorías, el tema del feedback como una práctica que no es saludable en las organizaciones, de nuevo, el feedback es saludable, cómo se hace es lo que no lo es. Por ejemplo, yo he visto en el tema de feedback, uno, que no se da feedback. No se da feedback. cero? Ni bueno ni malo, o en la mayoría de las veces, que esto es otra vertiente, solamente se da feedback cuando es un error o algo negativo, ¿verdad? Entonces la gente asocia feedback con un regaño, o me van a dar un palo. Me llamaron a la oficina del supervisor, eso es para regañarme, para botarme. Exacto, o sea que básicamente no doy feedback, o el feedback es solamente por cosas negativas, y el feedback de refuerzo, pues queda prácticamente aislado y son frases genéricas, buen trabajo, bien hecho, mira, me gustó tal cosa, pero no se le refuerza específicamente. Y tú me preguntaré, ¿pero y qué pasa con el feedback y la salud mental? Que yo he estado en compañías que no se le da feedback a la gente y la gente lo percibe que a la organización no le importa mi crecimiento o mi desarrollo y se termina yendo. Y le genera ansiedad, le genera estrés, le genera preocupación, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Entonces, hay organizaciones que solamente esperan a la evaluación de desempeño para dejarle saber a los empleados cómo lo están Que haciendo. usualmente Y eso cada es una una mala vez. práctica. Casi siempre es un año y en algunas organizaciones son 2 veces al año. Wow. Debería haber una práctica de feedback continuo porque esto es un proceso de aprendizaje. O sea, el feedback es crecimiento, aprendizaje, desarrollo y debería tratarse como de esa manera. ¿Y cómo impacta la salud mental? Que si no le das feedback a la gente piensa o que lo está haciendo bien o que pasa algo y pues le genera todo este tipo de preocupación, ansiedad, mayor estrés porque no saben que están haciendo bien. Si podemos hablar de otra práctica, eh, falta de adiestramiento. Hay veces que no se adiestra a las personas, no se evalúa cuáles son las destrezas que necesitan, actuales y en el futuro. Y la falta de adiestramiento también conlleva que las personas ¿verdad? Se queden rezagadas en sus destrezas. Fíjate, O, yo no sabía, perdona que te interrumpa, yo no sabía que era una práctica, o sea, yo pensaría, cuando tú me hablas de adiestramiento, de feedback, de cómo yo le hago el onboarding al empleado que llegó nuevo, yo pensaría que todas estas prácticas que me estás dando de ejemplo son una cuestión de logística de la empresa, que son una cuestión de para que la empresa administrativamente o económicamente funcione adecuadamente. No lo había visto como una práctica que impacta directamente la salud mental del ah, empleado y que la organización sea, como hemos dicho anteriormente, psicológicamente saludable. y, por ejemplo, otro tema es el proceso de los procesos de cambio. Muchas veces los procesos de cambio son necesarios porque hay nuevas tecnologías, hay nuevos procesos, pero cómo manejan el cambio, y de nuevo, yo creo que no hay una fórmula perfecta de cómo manejar un cambio, pero yo veo que se comunica mucho menos cuando hay un cambio, simplemente en experiencias que yo he tenido, el miércoles le dicen a la persona, mira, el próximo lunes empezamos con tal cosa nueva, ¿no? Se pretende que la gente haga el switch así de rápido y se ajuste o se adapte al cambio. Entonces pretendemos que todo el mundo se adapte a la vez y pues sabemos que hay gente que se va a resistir, hay personas que quizás son quizás más abiertas a los cambios, a la tecnología, al cualquier cambio y lo adaptan, pero no todos reaccionan de la misma manera, ¿verdad? Así que yo diría que esas son algunas de las prácticas que yo he visto en mi experiencia profesional que sí impactan grandemente. También los líderes, el tener
el ascender líderes por sus competencias técnicas o por su experiencia o por su cantidad de años en la organización es otra mala práctica. Porque entonces, por ejemplo, te voy a utilizar aquí de ejemplo. Tú eres cajero en un supermercado y no te descuadras, atiendes bien a las personas, eres rápido empacando las compras y de momento viene el supermercado y dice, mira, ya tengo mi supervisor. Javier va a ser el supervisor de los cajeros. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo la parte técnica que la parte psicológica del puesto. Entiéndase que, ok, tú tienes un dominio en la parte técnica de lo que hay que hacer en la tarea, pero eso no se traduce en que vas a ser un buen líder cuando te toca ocupar, porque tienes que manejar un grupo de personas con diferentes personalidades, diferentes situaciones, diferentes necesidades, y si tú no tienes destrezas de comunicación, destrezas para dar Es que es un feedback, trabajo diferente, o o sea, sea, es un trabajo diferente. Entonces, ¿qué pasa? Eso impacta la salud mental de la gente porque pues, el líder no tiene destrezas de comunicación y le grita a los empleados, no tiene destrezas de escucha activa y no los escucha, no sabe dar feedback. Si estamos hablando de temas de salud mental, viene un empleado, mira, se me murió un familiar y me siento, estoy experimentando tristeza o qué sé yo, depresión, lo que sea. eh, yo no sé qué hacer. Pues no sabe estar recursos humanos. Entonces, ese tipo de, de práctica, ese tipo de elementos que son cotidianos. O mira, simplemente yo estoy sobrecargado o tengo mucho estrés por las tareas y voy a un supervisor y le digo, mira, fulano, me siento sobrecargado, tengo mucha carga de trabajo y quisiera explorar contigo quizás alternativas. Aquí todo el mundo está igual y nadie se queja. Ese tipo de approach, ese tipo de manejo de la cotidianidad en el trabajo, quizás no se ve al momento, pero la continuidad de esas prácticas lo que lleva es a que se afecte la salud mental de la esa gente. es la famosa gotita que está dando en la piedra Una hasta que se gotita, lo oye, gotita, hasta que se lo gotita. oye. Entonces, la gente se cohíbe, no quiere hablar, no hay seguridad psicológica, o sea, es mal visto, esto es otra mala práctica, es mal visto que alguien quizás traiga ideas o quizás piense diferente a lo que se está planteando. Si lo llevamos al tema de salud mental, pues mira, yo no me atrevo a decir que estoy sobrecargado porque ¿verdad? Nadie se está quejando. O sea que la falta de seguridad psicológica, que es cuán cómodo yo me siento hablando sobre temas en el trabajo, trayendo ideas diferentes, lo que sea, ese elemento no se da o no está presente y es algo que también afecta a las organizaciones y la salud mental de las personas. De igual manera, si vamos a otra cosa rápida, la comunicación, o sea, yo decirte, mira, esto es urgente, pero hazlo con calma. Eso es una frase que tú te sorprenderías como lo dicen, entonces una persona dice, pero venga, es urgente, pero que lo haga con calma, o hazlo como tú entiendas, y resulta que cuando lo dice como tú entiendas, eh, te tostuza el trabajo, porque entonces no se clarificó las expectativas. O sea que aquí hay una serie de cosas que pasan cotidianamente que se piensan, es que los trabajos son así y no necesariamente. Sé que el asunto de, por ejemplo, el asunto de yo no ser suficientemente claro con lo que yo te estoy pidiendo como supervisor, la tarea que yo te estoy asignando, no ser suficientemente claro Ujú, con mis instrucciones, ujú. la ambigüedad Eso mismo. en lo que estamos también es un asunto que afecta la salud mental, el hecho de cómo el asunto de incluso de, ¿verdad? Y aquí tú me podrás decir mejor el asunto de cómo yo voy a acercarme y pedir días libres, pedir días por enfermedad, pedir vacaciones, que es un asunto, yo recuerdo en la empresa en la que yo trabajé, había un momento del año que era cuando bajaban ya las fechas de horas por vacaciones, Ujú. y era como que ese momento en el que tú tenías que correr a pedir las vacaciones con tiempo porque habían otras personas que quizás ya anticipadamente querían esas mismas fechas y era como una competencia, era un estrés. Sí, sí, El sí. asunto de tú pedir las fechas de vacaciones era un estrés porque era el primero que llegara. Sí, sí, sí. El asunto de los horarios en las festividades, porque era una empresa que trabajaba también en días festivos, qué sé yo, Nochebuena, el 31 de diciembre. El asunto de pedir tus horarios por la mañana o por la tarde, también era un asunto que yo recuerdo que generaba mucho estrés porque me veo corriendo. Y lo que te mencionaba, y he escuchado mucha gente también traer la queja, ¿cómo le hago para pedir días por enfermedad? ¿Cómo hago para presentar mi situación
porque necesito estas vacaciones o necesito estos días específicamente, pero ay, el jefe me va a poner cara, o ay, me va a venir con esto, o yo no quiero crear la impresión de que soy el que más pide, Sí, de que soy el que más se queja, sí. pero tengo unas razones válidas para hacerlo. Entonces, tienes al empleado como en este Sí, struggling todo el tiempo. yo creo que también ante ese tema que tú traes se generaliza mucho. Si uno o dos hicieron eso, se pasaron de listo, pues ya entonces, no, pues yo voy a limitar las personas, qué sé yo, tengo mi hijo enfermo, lo tengo que llevar al médico, lo que sea. Ajá, Pues exacto. ya, porque uno o dos dijeron que el hijo estaba enfermo y lo que hicieron fue irse de fiesta por ahí, pues ya no, ahora todo el mundo va, o sea, también generalizar, ¿verdad? Es algo que he visto. El tema también, por ejemplo, de los límites o los boundaries es otro tema. La gente no se atreve en su mayoría, no se atreve a decir, mira, hasta aquí llegué, voy a hacer mis actividades, mi familia, Decía, personales. decía todo, decía Entonces, todo. una práctica es que te escribí a las 8 de la noche, 9 de la noche, y la gente se siente en la obligación de contestar, porque acuérdate, estas prácticas se asocian con que este empleado está comprometido. Si no contestó, si contestó al otro día a las 8 de la mañana, no está comprometido con el trabajo. Claro. O no da la milla extra, ¿verdad? Entonces acuérdate que tú trabajar 8 a las 9 de la noche, estar pendiente, contestar correos a esa hora. Mira, mira, Javier está comprometido, míralo como él contesta. O sea, él deja lo que está haciendo, deja de ver la serie que está viendo para contestarme. O sea, que es esa parte que todavía permean en las organizaciones. De hecho, en la hora del almuerzo. Yo estuve en una organización que un supervisor me dijo, mira, mis empleados me llaman a las 2:10, 2:20, dos y Ujú. treinta y yo estoy comiendo y tengo que contestarle porque si no en la evaluación me van a poner que no estoy disponible para mis empleados, contestarle todas las preguntas. Pero entonces hay una vertiente también, que ese supervisor hace lo mismo con sus empleados. O sea que esto es, eh, La cultura de trabajo, sí, la cultura de la empresa. gente que contesta emails almorzando con el plato de comida ahí frente al teclado. O sea, esas son prácticas que la gente se siente obligada a hacer porque, de nuevo, se ha premiado o se ha puesto categorías positivas a esas prácticas. Okey. Entonces, pues, de nuevo, todo eso afecta a la salud mental, todo eso afecta al burnout. De hecho, los datos recientes, el burnout o el quemazón está como en un 85%, 80%, o sea, Guau. ahora mismo en las empresas. O sea, es una enfermedad del trabajo, pero, de nuevo, se ha normalizado que estar así es como un badge of honor, como Mm. una medalla de honor. Mira, para allá me quedé hasta las 8 o 9 de la noche. Sí, soy súper eficiente. Diantre, el super empleado. Entonces, esas son las personas que ascienden a puestos de supervisión. Entonces, es como un ciclo que se perpetúa, porque de nuevo, esta persona catalogué como comprometida en el trabajo porque estaba largas horas de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues mira, ese es mi supervisor, ahora. O sea Sea que que yo creo que estas son 4 o 5, ¿verdad? 5 o 6 prácticas que he visto bastante frecuentes. Hay otras más también pasando. sí, que en el caso de cuando hablamos de cómo la empresa entonces puede comenzar a dar un cambio a eso. Primero, desde el lado del empleado, el empleado también entender cuál es su rol en el trabajo, su descripción del empleo, para que tenga claro hasta dónde llega, Sí, a qué le puede decir que no, porque no todo hay que decirle que sí. Que el claro, empleado también tiene que de alguna manera, si entiendo bien, empoderarse para poder reconocer, okey, esta es la descripción de mi empleo, ujú, hasta aquí llego yo. También reconocer si yo no estoy bien, o sea, si esas dimensiones de mi vida no están balanceadas o lo mejor posible o atendidas mínimamente, pues no voy a durar mucho como quiera en el trabajo, porque de todas maneras no voy a rendir. Entonces, el empleado también tiene una responsabilidad, entiendo yo, de poderse empoderar sobre esta información y saber hasta dónde va a llegar y cómo lo va a ir trabajando. Del mismo modo que la empresa, entonces, como tú mencionabas antes, la empresa también debe entrar en un cambio en lo que son esas políticas que de alguna manera empiecen a promover un manejo distinto del lenguaje, sí. de la pero de la forma en la que hacemos approach. Sí, la realidad del caso es que la gente, ese tema del no, esto es una recomendación que ofrecen, y ese tema del no, mira, no, o sea, y de nuevo, la gente piensa que es un no absoluto. Mira, yo separé
esta mañana para hacer esta tarea importante, no puedo ahora, pero podemos quizá identificar un Exacto, en espacio este para momento conversar. no, más tarde, o lo Claro, pongo en agenda para este claro. momento, ¿te funciona? Y yo estoy de acuerdo en colaborar y si tengo que hacer un poco más de lo que me toca, pues estoy de acuerdo con eso. No es como que no, hasta aquí yo llego y ya, y no voy a hacer más nada. O sea, estoy de acuerdo en que, pues mira, sí, pero que no sea la norma. Por ejemplo, algo que me ha pasado reciente en algunas compañías es que este empleado se me acerca y me dice, mira, Diego, yo ocupo tal puesto, ¿verdad? Y me movieron para este otro departamento y me asignaron estas otras tareas temporeramente. Y la cuestión es que, mira, ya llevamos 6 o 7 meses en esto. Y no me han dado ni el puesto nuevo, ni la compensación que conlleva esas tareas adicionales. Entonces, me pasa mucho que yo tengo que entonces escribirle a recursos humanos, a darle saber, mira, se me acercó un empleado, pues entonces es confidencial. Eh, ya llevan varios empleados que con esta queja de que los asignan en diferentes áreas por necesidad, se le dice que es algo temporero y la persona se queda permanente con esas tareas. O sea, y esto es algo que pasa, o sea, de manera frecuente. Entonces, ahí no, mira, es verdad, tenemos que hacernos el acercamiento, entonces les reúnen a la persona y entonces es que ejecutan todas esas cosas. O sea, que estas son prácticas, de hecho, el no tener conversaciones con la gente, olvídate del feedback, el feedback otra es una cosa, pero el no tener conversaciones con las personas de manera frecuente. Oye, ¿cómo te va, Javier? ¿Cómo está tu carga, tu sobrecarga de tareas? ¿Cómo estás con tus tareas? ¿Cómo te sientes, verdad? ¿Cómo yo te puedo apoyar como supervisor o supervisora? O sea, ¿qué yo te puedo apoyar? Esas conversaciones frecuentes no se dan. Entonces, como hablábamos en uno de los podcasts, es una es un manejo reactivo. Entonces, no tenemos estas conversaciones frecuentes, ¿verdad? De nuevo, ¿cómo te va? ¿Cómo está tu sobrecarga? ¿Cómo te puedo apoyar? 3 preguntas básicas, ¿verdad? Pueden haber otras. Y de momento, los empleados reaccionan, ya sean molestos o irritados o explotan de cualquier manera. Incluso yo he estado en organizaciones que hay empleados que tomaron la decisión de quitarse la vida por la sobrecarga, el estrés, y nadie les preguntó, oye, ¿cómo te va? Etcétera. O sea que esperamos a ver la reacción y las señales, y para mí, en mi experiencia, el que haya señales es que la persona lleva Pues eso está. absorbiendo, eso está ahí ya a ley de nada para que la persona explote. Cuando ya han puesto las señales, en mi opinión, es que lleva semanas, meses, incluso hasta años Sí, las soportando. señales visibles, aparecen cuando ya hay ya, como decimos acá, se está cuajando hace Sí. rato No, y, el problema. no, y otra cosa también que he visto, muchas compañías hacen el exit interview, que es la entrevista de salida, que es cuando el empleado se va. No es que es una mala estrategia, yo pienso que está bien, pero cuando ya ese empleado se te fue y es una experiencia y dinero que perdiste ahí. Y a veces yo le digo, mira, yo creo que es importante hacer los stay interviews, las entrevistas de mantener la persona en la organización Okey, y hacerle entiendo. preguntas específicas. Mira, las tareas que estás haciendo son las que te dijimos que ibas a hacer en la contratación. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué podemos afinar? ¿Qué podemos mejorar? Mira, Javier, yo le digo eso a las compañías y me abren los ojos como que, "Diantre, yo tengo que preguntar eso". ¿En serio? Pues sí, hay que preguntarle para que la gente te diga. O mira, o no lo quieres hacer directo, es un survey. Mira, ¿cómo te sientes en tu empleo? ¿Qué mejoraría? ¿Qué podemos hacer diferente? Eso no pasa. Eso no pasa. Entonces esperamos que se vaya, le hacemos el exit interview o la entrevista de salida y esa información se queda ahí, ¿no? En realidad yo no he visto ningún lugar o bien pocos lugares que diga, mira, esta persona nos dio esta información valiosa, ¿verdad? Preocupaciones de la organización, cosas que podemos mejorar y las implementamos. De verdad que no lo he visto. No lo he visto. Yo creo que de este episodio, de esta conversación, hay 2 cosas importantes que tenemos que rescatar. Y entonces, usted, si lo necesita, lo pone de nuevo y lo ve otra vez para que esté atento a eso. Primero, es un llamado a la conciencia sobre un sinnúmero de prácticas que se normalizan, que se vuelven parte de la cotidianidad en las culturas empresariales u organizacionales, y que definitivamente no abonan a que la organización sea psicológicamente saludable. Y segundo, hemos ofrecido también ideas, Diego ha ofrecido también estrategias, que la empresa puede tomar en consideración, o supervisor puede tomar en consideración, que los empleados puedan tomar en consideración, para entonces empezar a promover el cambio. Las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana, pero si no empezamos con algo, aunque nos parezca poquito, pues entonces vamos a mantenernos, como decía Diego, en este ciclo interminable de prácticas que lo que hacen es perjudicar nuestros estados emocionales, y al final del día muchas personas pueden reconocer que pasan gran parte de su día en el empleo. Así que es necesario que sea también un lugar donde yo me pueda sentir bien, donde me pueda sentir seguro. Así que yo creo que vale la pena entonces
poder continuar la conversación en otro momento, me interesa que empecemos entonces a hablar de qué es lo que específicamente las personas debemos empezar a practicar más y a hacer más entonces. ¿Qué les parece si continuamos la conversación en otro momento? Recuerden que nos pueden seguir en las redes, en todas las redes sociales, Reconstruyendo LLC, y bien chévere también en sus redes sociales para que la conversación continúe y para que puedan saber un poquito más de las cosas que estamos haciendo. Y ya ustedes saben, nos vemos en un siguiente episodio porque estamos reconstruyendo bien chévere.